Bueno, hoy es 2 de julio del 2024. Faltan 26 días y un lindo amanecer, bueno, para el evento electoral, un evento electoral muy importante, porque, bueno, está en juego la paz, la soberanía de la República, seguir siendo independiente, seguir construyendo la patria libre, soberana, que soñó nuestro libertador Simón Bolívar. Y el pasado domingo hubo un evento extraordinario, ¿no? El simulacro, hubo un simulacro del Consejo Nacional Electoral que tradicionalmente ya lo viene realizando. Ahí ese evento sirve al Consejo Nacional Electoral para entonces medir el tiempo de votación, hacer sus ajustes, revisar la transmisión, revisar el funcionamiento de las máquinas, revisar el funcionamiento de la herradura, pero también sirve pues para que el pueblo se familiarice, vuelva, repase cómo es nuestro sistema, cómo debe ser la votación, y a los partidos políticos, ¿verdad?, los que se montan, los que trabajan diariamente, o las organizaciones políticas, ¿no?, y agrupaciones políticas, les sirve para entonces poner en práctica y chequear sus testigos de mesa, chequear, bueno, toda su logística. En el caso de las fuerzas que apoyamos la Revolución Bolivariana, bueno, fue un chequeo extraordinario de el 1 por 10 por 7. O sea, hay que recordar que 1 por 10 es una persona que se hace responsable de más o menos 10, pueden ser 8, 5, bueno, para hacer contacto, debatir, ¿verdad?, incentivar, argumentar, ser un voto argumentado, y que, bueno, son 7 fuerzas fundamentales que constituyen esta maquinaria electoral. Pero vamos a escuchar qué nos dice el presidente Nicolás Maduro ayer en su programa, ¿verdad?, con Maduro Más, que nos dijo sobre el simulacro electoral. Escuchemos. Primero, durante el día, este pueblo hermoso salió al simulacro y se dio el simulacro más grande de la historia electoral de Venezuela. Ayer, 30 de junio, despidiendo el mes de junio. Felicito al Consejo Nacional Electoral, a todas sus autoridades, rectores, rectoras, a todo el personal, a los miembros de mesa que estuvieron allí trabajando. A veces son los héroes y heroínas anónimos, estuvieron allí, a los testigos. Felicito a todos. Me felicitan por ahí al 1 por 10 por 7, que fue espectacular. Espectacular. Bueno, realmente espectacular. Felicitaciones a todo, al Consejo Nacional Electoral, al Plan República, al 1 por 10 por 7, a nuestros testigos, a los miembros de mesas que se activaron. Y bueno, ya prácticamente todo está listo para el evento democrático del próximo 28 de julio, a donde pues seguramente vamos a dar una gran victoria como regalo a los 70 años del cumpleaños de Hugo Chávez Frías, ¿verdad? Vamos a, sobre todo con este evento, resaltar nuestra genética antiimperialista. Hay que recordar eso, ¿verdad? Venezuela es un pueblo antiimperialista. Cuando aquí estaban nuestros pobladores originarios y vino la invasión española, ¿verdad?, a las costas, bueno, nuestros indios, nuestros aborígenes se resistieron a esa invasión. Y decían por ahí, nosotros a veces oíamos, cuando éramos niños y estábamos en el colegio, ¿verdad?, en la escuela, era fácil decir o escucharon algunos comentarios como de que los indios eran flojos y que los españoles tuvieron que traer a los negros de África, porque eso sí trabajaban. No, fíjense cómo se modifica nuestra historia. Lo que pasaban que nuestros indios eran tan orgullosos y nuestras indias que preferían morir antes de ser esclavizados. Es otra cosa. Que por cierto, generalmente, si usted habla de los esclavos, a la gente se le viene a la mente de que fueron los esclavos, bueno, los negros que vinieron de África.
Bueno, quiero yo aclarar históricamente que eso de los negros empezaron a venir de África luego que los españoles acabaran prácticamente con las poblaciones indígenas, ¿verdad?, de América, de aquí, de Sudamérica, de las islas, del Caribe y de Venezuela. Y el primer centro, escúchese bien, el primer centro de venta de esclavos del Imperio Español, ¿verdad?, en América, estuvo en la isla de Cubagua, ¿verdad? Ahí está Margarita. Ahí vendieron, torturaban y asesinaban a nuestros indios caribes, ¿verdad?, que dominaban el mar Caribe. Incluso en la carta, hay una carta que le escribe Cristóbal Colón a los reyes católicos de España, donde él deja constancia en esa carta de que, bueno, de que cuando él llegó a las costas, ¿verdad?, de lo que hoy es Venezuela, que él llamó Tierra de Gracia, que por cierto él llamó la Tierra de Gracia. Y entonces fíjense, que eso no son casualidades. Por ahí hay una señora que presenta un plan de gobierno que se llama Tierra de Gracia. O sea, ya tiene una carga colonial, ¿no? El nombre que le puso Colón cuando vio la tierra firme venezolana. Bueno, en esa carta él deja constancia de los grandes navíos, que quedó sorprendido de los grandes navíos que habían, que eran embarcaciones grandes donde estaban nuestros indios caribes que dominaban, pues, precisamente el mar Caribe. Ahora bien, fíjense, lo que estamos en juego, este programa lo vamos a tratar, esta parte, vamos a hablar sobre el plan de la derecha de acabar el Estado venezolano, el Estado nacional, ¿verdad? Habla claramente de disolver la milicia, de disolver la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y privatizar todo. O sea, te lo está anunciando, te lo está diciendo de frente. Entonces, bueno, la responsabilidad que tenemos todos los venezolanos de salir a defender a la patria con nuestro voto, con el voto. Fíjense algo de nuestra historia. Cuando nosotros tengamos alguna duda sobre algo, nosotros tenemos que decir, como decía Cicerón, consultar a la maestra de la vida, que es nuestra historia. ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? Ya hablamos un poco de la resistencia de nuestros indígenas. Pero ¿qué pasó aquí en los primeros años? Para no ir más atrás, vamos a empezar en 1810, ¿verdad?, con la Declaración de Independencia y lo que fue la Primera República. ¿Qué pasó? Vamos a citar a un historiador, fíjense, a José Gil Fortul. Este libro que está acá es de la Biblioteca Simón Bolívar, es el tomo 9, tomo número 9, y es la Historia Constitucional de Venezuela de José Gil Fortul. Aquí, en este tomo 9, en la página 188, ¿verdad?, dice lo siguiente, para que entremos en contexto. Dice lo siguiente, dice, los pardos no estaban aún decididos a toda suerte de transformación política y se inclinaba antes bien a ver en el gobierno de los españoles peninsulares un refugio tutelar contra las pretensiones, escúchese bien, las pretensiones de la nobleza criolla que los mestizos consideraban exorbitantes. Es decir, que los pardos y los esclavos, es decir, las clases más desprotegidas en los tiempos de la colonia, le tenían mucho más miedo a la oligarquía, a los apellidos, de eso que habla, ¿verdad?, que es lo que llama José Gil Fortul la nobleza criolla, que a los mismos españoles. Y por eso es que en los primeros años de la independencia, entre 1810 hasta 1815, aproximadamente, incluso más allá, yo diría que hasta el 17, lo que hubo en Venezuela fue una guerra civil entre, ¿verdad?, aparece un bobe, ¿verdad?, que defendía, pues, a las clases populares ante las pretensiones de la nobleza criolla, es decir, de esos apellidos, de esclavizarlos, de someterlos, de torturarlos, etcétera, etcétera. Esos fueron los grandes apellidos. Y hay un hecho que le acabo de encomendar a nuestro productor Gustavo Pulido, ¿verdad?,
que hiciera una lista de los integrantes del Congreso de 1811, ¿verdad? Fundacional, y los de 1830, ¿verdad? Pero para hablar aquí para hablar aquí con porcentaje y certeza histórica. Pero tengo conocimiento, no he estudiado a profundidad, que en un 80% son los mismos. Y de todos eran de esa nobleza criolla, eran de los grandes apellidos. ¿Y qué pasó? Que en 1811, cuando se da la declaración de independencia, los mantuanos, ¿verdad? Las oligarquías, los apellidos, la nobleza criolla, lo que quería sobre todo era desprenderse de los tributos, de los impuestos que le pagaban a España. Y entonces, bueno, apoyaron la guerra de independencia. Pero una vez, y lo dice el propio Gil Fortuny, muchos historiadores, dice así, Gil Fortuny, por ejemplo, dice que el mismo día, después de la batalla de Carabobo, el 24 de junio de 1821, es decir, el 21 de junio de 1821, esta oligarquía ya empezó toda una división entre los militares, que no eran otros más que el pueblo en armas, el pueblo de Venezuela en armas, que traspasó su frontera, no para someter pueblos, sino para libertarlo. No solamente empezó a crearse una división entre los militares y los civiles, para mantener dividido y esa oligarquía de los apellidos, bueno, gobernar y esclavizar e invisibilizar a esa clase, ¿verdad? A nuestros sectores, al pueblo, ¿verdad? A nuestros sectores populares, ¿verdad? Y eso, bueno, lo lograron. Tanto es así, estamos hablando que empezó, bueno, por cierto, felicito a todos los periodistas en su día, ¿verdad? Estamos hablando que nosotros tomamos, ¿verdad?, como el día del periodismo, de los comunicadores sociales, ¿verdad?, el 27 de junio, ¿verdad?, porque ese día circuló el primer ejemplar del Correo del Orinoco, ¿verdad?, en 1818, cuando Bolívar se establece allá en Angostura, ¿verdad? Y ese Correo del Orinoco, bueno, sirvió como el elemento de comunicación principal. Ahora, ¿qué pasó en 1821? Fíjense esto, la historia se repite. ¿Qué pasó en 1821? Que luego de la batalla de Carabobo, creo que un año después, no tengo la fecha con certeza, pero si no me equivoco, creo que fue en 1822, que dejó de circular el Correo del Orinoco y empezó a circular un diario que llamaba El Venezolano, que dirigió Tomás Lander. Bueno, ese diario, fíjense que hay un venezolano que está en Miami, ¿verdad? Ese diario fue a crear la cizaña entre civiles y militares y fue fundamental en la división, sobre todo, y en la pugna y la pelea entre Bolívar y Páez, ¿verdad? Que Páez sabemos que en 1826, bueno, con el movimiento que se llamó la Cociata, bueno, empieza todo el plan de división o desesperación de Venezuela, ¿ya? Y la desintegración del sueño bolivariano de la patria grande, de la gran Colombia. Entonces, fíjense, pasaron todos estos años, desde el propio 1821, viste, que no me pedí hasta 1822, me recordé, no tenía la certeza, pero hasta 1800 empezó a circular El Venezolano, que dirigió Tomás Lander, un intrigante, pero de los primeros, pues. ¿Cómo se llama? Era como el Ravel de la época del 2002, más o menos, que era el que dirigía en Globalización, que ese era Tomás Lander. Que, por cierto, hay muchas parroquias de Venezuela que tienen puro nombre de traidores a la causa del Libertador, sobre todo las parroquias. Por ejemplo, Miguel Peña en Valencia, por ejemplo. Tomás Lander, creo que es un municipio o una parroquia de Miranda. Y hay innumerables adelante revisaremos esas cosas, porque bueno, no podemos darle pleitesía a los traidores. Los traidores solamente tienen un solo trato. Pero no lo vamos a decir acá para no emitir una opinión que pueda tomarse como fuerte aquí en este programa. Entonces, bueno, fíjense, esa división que comenzó en 1821, cuando Chávez, cuando Chávez sale de la cárcel, ¿verdad? Después del golpe, después de la rebelión militar de 1992, ¿verdad?
Chávez dura 2 años en la cárcel de la Dignidad y sale en el 94, si más no me recuerdo, el 26 de marzo. El 26 de marzo. Y ese mismo día, 26 de marzo, va al programa de José Vicente Rangel, que, ¿cómo se llamaba el programa de José Vicente Rangel? José Vicente Hoy, creo que se llama. José Vicente Hoy. Bueno, ahí José Vicente Rangel le lanza esta perla. Escúchese bien la fecha. Vamos a hablar. Bien todo lo que estamos hablando, la resistencia indígena, después, bueno, la oligarquía utilizó la guerra de independencia, después creó la cizaña, la nobleza criolla, empezó la división el mismo día después de la batalla de Carabobo, ¿verdad? En 1821, y llegamos a 1994, 26 de marzo. Fue esa entrevista. El mismo día que Chávez salió de la cárcel de la Dignidad en el programa de José Vicente Rangel. Ahora que está José Vicente Rangel, que siempre lanza sus perlas, como él decía, vamos a lanzarte esta perla. Le lanza la siguiente perla y así le responde Hugo Chávez. Escuchemos. ¿Tú crees que se ha cerrado la brecha entre el país militar y el país civil? No. Yo creo que dentro del proceso de desarrollo político-social de Venezuela, eso es un objetivo a lograr. Unir, nosotros llamamos a la fusión cívico-militar. Bueno, ahí está clarito, pues le pregunta a Chávez si cree que la brecha, esa brecha que se empezó a trabajar, la oligarquía bogotana y la oligarquía venezolana, empezó a trabajar esa división pero con mucha fuerza después de la batalla de Carabobo en 1821, en 1994, bueno, Chávez dice que ese es un objetivo estratégico a lograr, la fusión cívico-militar. Y hoy en día, esa fusión cívico-militar es una realidad. Fíjense eso que vamos a escuchar a Chávez aquí hablando. Esto es el aló teórico de Chávez del 2009. Ya Chávez es presidente, fíjate. Estábamos hablando Chávez, salió de la casa. Ahora Chávez aquí en este aló teórico. De julio, del 2 de julio del 2009, mira, estamos cumpliendo ahorita, ¿cuántos años saca la cuenta? De un día como hoy, pero en el 2009, ¿verdad? Del 2 de julio de 2009, ¿cuántos? 15 años. Bueno, Chávez ahí está citando, ¿verdad? A Simón Rodríguez. Simón Rodríguez en 1830, ¿verdad? Viendo el desastre que hace y la ingratitud que tejió precisamente esa oligarquía contra nuestro padre el libertador Simón Bolívar, contra su alumno predilecto, estamos hablando que es Simón Rodríguez, escribe lo que se conoce comúnmente como la defensa Bolívar, aunque el documento se llama El Libertador del Mediodía de América y sus compañeros de armas, defendido por un amigo de la causa social. ¿Ese quién escribió eso? Simón Rodríguez, en 1830. Entonces, Chávez, en ese aló teórico, cita lo que dice Simón Rodríguez en ese libro. Escuchémoslo. Por aquí más adelante, le habla a los militares: todo lo habéis perdido, salud, caudal, parientes, pero nos queda, decidlo, el objeto de nuestra ambición, nos queda la gratitud de los pueblos que hemos hecho independientes. Oh inocente confianza propia de quien conoce su mérito. Más adelante dice: como conquistadores de la independencia, habéis hecho vuestro deber. Los monarcas mismos os respetarían si volviesen a dominar y os colmarían de honores si no temiesen vuestra influencia. ¿Tendría esta satisfacción alguno de los que tan groseramente os insultan? Porque es que le cayeron encima no solo a Bolívar, a sus compañeros de armas, a sus leales compañeros. Bueno, y los terminaron matando y echándolos del ejército y echándolos de la patria. Bueno,
ahí está Simón Rodríguez, pues Simón Rodríguez, que era un civilista, defendiendo a los militares, por cómo la oligarquía le cayó encima después de la batalla de Carabobo, y hay que recordar que esa publicación es de 1830, incluso después del atentado, ¿verdad?, de matar a Simón Bolívar. Pero ya como son las 8:25, vamos a identificar la señal de Radio Nacional de Venezuela, Radio Tiuna y YBK Mundial, y regresamos. Bueno, antes de ir al corte, estábamos analizando cómo actualmente la oligarquía está proponiendo disolver la milicia, disolver la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿verdad?, que sería disolver a Venezuela como su derecho a existir como Estado-nación. Y veníamos analizando nuestra historia, que después de la batalla de Carabobo, así hay documentos, ¿verdad?, hay evidencias científicas. Comenzó después de la batalla de Carabobo, ¿verdad?, el 24 de junio de 1821, al día siguiente, según varios historiadores, comenzó todo un plan de la oligarquía para la división entre los civiles y los militares, ¿verdad?, que causó, entre otras cosas, usaron a Páez, ¿verdad?, como elemento fundamental, guerrero de prestigio para esa división. Y también habíamos dicho que cuando el presidente Chávez sale de la cárcel en 1994, se traza como objetivo fundamental cerrar esa brecha y lograr la unión cívico-militar, que es un principio fundamental de la revolución bolivariana. Vamos a escuchar entonces, vamos a ser más rápido escuchando los audios para que no dé tiempo en el programa, pero esta es una reflexión muy, pero muy importante de Hugo Chávez en ese mismo halo teórico, que hoy, un día como hoy, hace 15 años, porque fue un 2 de julio del 2009, ¿verdad?, que dice, aquí Chávez habla sobre la unión cívico-militar y fíjense, dice que lo van a intentar matar, sobre todo, escuchen bien, sobre todo porque ellos piensan, porque la oligarquía piensa o pensaba que matando a Chávez se acababa la unión cívico-militar. Pero escuchemos al propio Chávez cómo nos lo dice. Una de las razones que la oligarquía venezolana tiene para tratar de eliminarme es porque hasta cierto punto mi presencia aquí garantiza, ellos lo creen, ellos lo saben, la unidad cívico-militar. Pero llegará el día en que yo no esté. La garantía no puede ser un hombre. La garantía son todos ustedes, generales, almirantes, subtenientes, capitanes y un pueblo. Comprométanse cada día, independientemente de quién esté aquí. Pero de una vez y para siempre, aquí neguemos toda posibilidad de que la burguesía venezolana, apátrida, asesina, llena de odio, vuelva alguna vez, más nunca, a utilizar a la Fuerza Armada de Bolívar contra el pueblo de Bolívar. Bueno, clarito, pues ahí está es casi como una profecía de lo que están intentando hacer ahorita, o pretenden hacerlo, y lo dicen abiertamente, ¿no? Vamos a escuchar entonces seguidamente, porque bueno, nació, yo ingresé a la Academia Militar de Venezuela en 1980, ¿verdad? Hace 44 años. Bueno, y hay una nueva generación, incluso todo ese pensamiento de esa generación que ingresamos en la década de los 80, del siglo pasado, hace 44 años, todo ese pensamiento de transformación, del nuevo pensamiento militar, está recogido en algo que es revolucionario realmente. Yo que he visto muchas leyes pasar, fui presidente de la Asamblea Nacional, que es la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ahí están las ideas fundamentales, ya hechas, y muchas de esas ideas ya son realidad. Entonces se crea una nueva generación que debe sobre todo, una nueva generación de militares de la Fuerza Armada, que debe sobre todo cuidar esa unión cívico-militar, que es lo que nos permite cada día y nos va a permitir, una vez superadas las dificultades impuestas por ese imperio en decadencia,
se llama los Estados Unidos. Y bueno, y con su guerra cognitiva consigue aliados, quinta columna, aquí en Venezuela. Bueno, pero ya la estamos superando porque precisamente hay una conciencia sembrada en el pueblo y, bueno, vamos directo a una victoria, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a escuchar acá qué nos dice el presidente Maduro de esa nueva generación, y eso es de mayo de este propio año 2024, allá en un ejercicio con nuestro cadete en El Pao, Estado Cogede. Escuchemos al presidente Maduro. Orgulloso me siento de ustedes, muchachos y muchachas, de su espíritu patriótico, de su compromiso, de su disciplina, de su entrega. Estamos forjando la nueva generación de militares de Venezuela, tanto en lo doctrinario, en lo ideológico, el compromiso con nuestra historia, con nuestra patria, con nuestros libertadores y libertadoras, y el compromiso con nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, que está aquí presente con nosotros en la fuerza espiritual de cada uno de ustedes, muchachos, muchachas, oficiales. Bueno, ahí está pues una nueva generación. Y aquí el presidente Maduro, en estos dos audios que vamos a escuchar, o estas dos reflexiones que vamos a escuchar a continuación, habla de dos características fundamentales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de dos características históricas. Pero primera característica, a que es una fuerza eminentemente popular, es decir, se nutre del pueblo. Incluso el himno del ejército de Venezuela dice: nuestra sangre es la savia del pueblo, y en el pueblo se plasma en acción. O sea, que nuestra sangre, el ejército se nutre del pueblo, de ese pueblo que comandó Simón Bolívar, ¿verdad? Que salió y libertó 5 naciones del continente. Y la otra característica, que es en el otro audio, pero ya vamos a ver casi que seguido, es el carácter antiimperialista, porque es que nuestra genética es prácticamente antiimperialista. Lo primero fue nuestra resistencia a la resistencia indígena, y después el libertador Simón Bolívar y nuestro pueblo, bueno, se enfrentó al imperio más poderoso de la tierra en aquella época, ¿verdad? En aquella época, pues en el año de 1810 a 1821, en toda esa época, desde los años del 1800. Escuchemos entonces la reflexión del presidente Maduro sobre la característica popular de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A diferencia de fuerzas militares de otros países, es que es una Fuerza Armada eminentemente popular. Nuestra Fuerza Armada es pueblo uniformado y armado. No son los apellidos los que han controlado ni controlarán nuestra Fuerza Armada. No es la oligarquía excluyente, racista, proimperialista la que está al mando de nuestra Fuerza Armada. No son ustedes cadetes de apellidos, de oligarquías, ni de mafias. Ustedes son los cadetes del pueblo de a pie, del obrero, del campesino, de la ama de casa, de la que lucha, del que lucha. Bueno, claro, incluso, fíjense, por eso que yo digo que en esa ley es muy importante, en el artículo número 1 de la Ley Constitucional de la Fuerza Armada, se declara la Fuerza Armada como una institución antiimperialista y antioligárquica. O sea, sabe que debe ejercer sus funciones obedeciendo al pueblo, ¿no? Escuchemos al presidente Nicolás Maduro que habla de la segunda característica, que es que nuestra Fuerza Armada es netamente antiimperialista. Escuchémoslo. Nosotros tenemos en nuestra marca, en nuestros genes originarios, el carácter antiimperialista. Y el que se forje como soldado en Venezuela tiene que ser un soldado antiimperialista por encima de todo, anticolonialista por encima de todo. Fíjense que se escucha mucho en las academias militares, se habla del ejército, somos los herederos de las glorias de Bolívar y de su ejército libertador. Bueno, y esas glorias de Bolívar y ese ejército libertador, el libertador Simón Bolívar tenía infinidad de características, pero la que más resalta es su pensamiento y acción antiimperialista, ¿no? Antiimperialista, incluso con
La otra característica que es netamente popular, hay que reconocer que en algunos episodios históricos o en algunas épocas, sin duda alguna, han logrado, ¿verdad?, confundir a esa Fuerza Armada Nacional y la han puesto a las órdenes de esa oligarquía. Yo viví un episodio de eso. O sea, no es que me lo contaron. Yo era teniente del ejército. Estaba en la compañía 24 de junio, hoy batallón 24 de junio, en Campo de Carabobo, cuando se dieron los sucesos de la rebelión popular de 1989. Y nosotros recibimos la orden de disparar contra el pueblo. ¿De quién? De un presidente que era comandante en jefe de la Fuerza Armada, que estaba a la orden de la oligarquía. Eso fue así. Y hubo más de 3.000 muertos. Nosotros pusimos a mucha gente presa, la metimos en el calabozo que disparaba contra el pueblo, pero se dio la orden. Bueno, eso jamás, eso fue algo que nos marcó. Es más, cuando nosotros discutíamos en la Academia Militar en 1982, yo pertenecía a un círculo de estudio de eso que Chávez hacía en la Academia Militar, ¿verdad? Y entonces, bueno, nosotros nos graduamos, la promoción mía en 1984, ¿verdad? Que es la misma promoción de Padrino López, por cierto, de Carmen Meléndez. Nos graduamos en el 84. Bueno, y el movimiento se separó un poco, pero cuando vimos lo que pasó en el 89, Chávez nos reunió inmediatamente, por cierto, en Campo de Carabobo, y nos dijo, bueno, que teníamos que hacer algo. Incluso, fíjense lo que nos dijo Chávez ahí, en esa oportunidad. Nos dijo que, bueno, que teníamos que hacer algo, teníamos que ir a una rebelión, teníamos que, aunque esa rebelión fracasara militarmente, era necesario que la juventud militar de esa época le diera una señal al pueblo que nosotros estábamos a favor de sus luchas más sentidas y que no estaban solos. Bueno, y eso fue lo que hicimos el 4 de febrero. Esa fue la bandera. Fue una bandera de amor hacia el pueblo, de entrega al pueblo. Y Chávez nos dijo ahí que ese pueblo, si nosotros si nosotros lo hacíamos con amor y lo hacíamos inspirado en ese pueblo iba a reconocer ese esfuerzo y que después, bueno, nosotros íbamos a llegar al poder, íbamos a poder transformar la patria, sobre todo, ¿verdad?, para mantener nuestro carácter antiimperialista y soberano, y usar nuestros recursos a favor del pueblo. Bueno, y eso es lo que hicimos y estamos haciendo porque, bueno, el imperio está ahí y el imperio quiere nuestros recursos, no quiere robar nuestro petróleo, no quiere robar nuestra riqueza. Eso es lo que realmente quiere y nosotros le estamos cada día diciendo que no, que Venezuela se respeta, que Venezuela es soberana, que Venezuela es independiente, que en Venezuela manda es el pueblo, no mandan los apellidos ni la oligarquía, ni payasos ni títeres que colocan ellos de allá de su centro de poder. Y en toda esa trayectoria, ¿verdad?, y en todos esos avances que viene haciendo la Fuerza Armada, bueno, se dio algo muy importante, que es que en la Constitución de 1999 se le da el derecho al voto a los militares que no lo tenían, ¿verdad? No lo tenían. Y entonces, bueno, yo fui constituyente del 99, aunque esa idea sin duda alguna es de Chávez, pero bueno, yo fui uno de los que llevaba la bandera de que los militares votaran, porque es una forma de defender la patria en democracia. Y escuchemos entonces qué dice Jorge Rodríguez con respecto al derecho al voto de los militares. Escuchemos. Un estudioso del tema electoral, y resulta interesante y curioso que siendo que la Cuarta República negó el derecho al voto a los militares venezolanos, un militar venezolano que recuperó un derecho inalienable como es el derecho al voto con la Constitución de 1999, es el caso de nuestro coronel Francisco Meliach, se haya convertido en un verdadero experto, un académico del tema electoral venezolano. Bueno, y los militares nos convertimos en expertos en el voto. Ahora vamos a ver qué decía Chávez o qué dice Chávez sobre el derecho al voto de los militares, lo que pasaba antes aquí y lo que pasa ahora con el voto de los militares. Por eso que los militares deben tener conciencia cada día que tienen un arma fundamental, ¿verdad?, más allá del arma del fusil, que es el voto, ¿verdad? Tienen que salir
¿verdad?, este 28 de julio a defender la patria, a defender nuestro carácter antiimperialista, a defender nuestro carácter antioligarca. ¿Con qué? Con el voto, para que entonces preservemos la paz. Es preferible hacerlo en paz y con el voto que tener entonces que defender la patria con las armas. Escuchemos a Hugo Chávez hablar sobre el voto de los militares. Ya yo perdí la cuenta de cuántas elecciones en estos 11 años y que a lo mejor es que me estoy desquitando de todos aquellos años, Luis, en los que uno era teniente, subteniente, capitán, mayor y solo le tocaba ver el desastre, porque yo vi el desastre. Allá los que quieran olvidarlo, los viejos que hay aquí, algunos ya. Caballero, yo vi con estos ojos cuando la derecha que gobernaba le robaba los votos descaradamente a la izquierda. Se los repartían, no ve que era todo manual. Y el gobierno, es decir, el Estado más bien, el Estado burgués que había aquí, financiaba, pero con miles de millones de bolívares, solo a dos partidos políticos que tenían la hegemonía, Acción Democrática y COPEI, el Pacto de Punto Fijo. Y a nosotros los militares nos utilizaban para cohonestar aquellos atracos, aquellos grandes fraudes contra el pueblo. Aquí los pobres no votaban. Aquí la distribución de las mesas, es bueno que se sepa, favorecían siempre a la clase media y media alta. Tenía todas las facilidades para votar. Pero la gente de los cerros, la gente de los ranchos, la gente de los campos, los analfabetas que eran por millones, no votaban. Es que ni tenían cédula. Yo mismo, compadre, recuerdo que a mí me costó obtener la primera cédula. Y yo era, en ese tiempo era un adolescente de la clase más pobre, pero ya estaba estudiando bachillerato en Barinas. Me dieron un papel que llamaban comprobante. ¿Tú conociste el comprobante? Sí, aunque tú no eres de la edad mía, tú eres mucho más joven que yo. No tendrás 30 años. Pero a uno le daban un papel llamado comprobante. Tú eres venezolano, pero eres mucho más joven. ¿Tú no viste el comprobante? ¿Sí lo viste? Ah, es que no es tan vieja la cosa tampoco. Y a uno le ponían un sello, renovado, 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 renovado. Y muchas veces renovado, renovado, tú no podías votar. Bueno, yo no, porque yo era militar. Y en ese tiempo los militares éramos como no ciudadanos, pues. Los militares éramos no ciudadanos, no teníamos derecho a votar, no teníamos derecho a elegir. Como buena parte del pueblo no tenía ese derecho. Bueno, ahí estaba la trampa, fíjense. Ahí antes entregaban un comprobante y resulta ser que el documento indispensable para votar es la cédula laminada. Entonces con esa coba de que tiene un comprobante, con ese comprobante hasta podías abrir una cuenta en el banco, pero no podías votar con el comprobante. Entonces resulta ser que en 1998, para 1998, compatriotas que me escuchan, más de 5 millones de venezolanos con edad de votar no tenían cédula laminada. O sea, Chávez le hubiera dado una paliza en el 98, ¿verdad? Pero no, lo hubiera doblado, pero no tenían cédula. Lo otro era que los centros quedaban en los grandes, en las clases medias. O sea, en conclusión, el sufragio en la Cuarta República era un privilegio de la clase media venezolana. Esa es la verdad, fíjense. Ahorita se quejan todavía, que no lo esconden. El Consejo Nacional Electoral activó como más de 1.500 centros para acercarle el voto a los sectores populares. Bueno, allí se quejan. Y la derecha dice, trampa. O sea, que el pobre vote es trampa para la oligarquía. O sea, que el pobre vote es fraude para la oligarquía. Entonces imagínate tú, esa es la de la democracia y la oligarquía, o sea, la plutocracia será lo que ellos quieren. Entonces, pero esta señora, ¿verdad? Una señora ahí que está usando, o sea, que es una quinta columna, es una agente de guerra de los Estados Unidos, la señora Machado. Bueno, la señora Machado propone una agente de guerra de los Estados Unidos aquí, infiltrada aquí, entre nosotros, ¿verdad? Los venezolanos y las venezolanas. Esa señora propone abiertamente la eliminación de la milicia, que es la eliminación del Estado. Escuchémosla. Venezolanas, venezolanos, nuestro país tiene todo para ser próspero. Esto tenemos que cambiarlo y lo vamos a revertir cuando hagamos lo que tenemos que hacer. Tenemos la ruta para lograrlo. Tenemos el plan de gobierno Venezuela Tierra de Gracia es nuestra propuesta. Es un plan realista
Te invito a que ahora escuches estos venezolanos que estamos trabajando duro para lograr este sueño al cual nos lleva esta propuesta. Seguridad ciudadana para la regeneración democrática y defensa de la soberanía. Nuestra política de defensa plantea redefinir la doctrina militar en función de las amenazas reales sobre nuestra nación. Se disolverá la milicia, devolviendo el mando militar a los 4 componentes tradicionales de las Fuerzas Armadas. Mediante procedimientos meritocráticos, regularemos la promoción de los ascensos militares y actualizaremos los programas de estudio. Bueno, ahí está, pues eliminaremos a la milicia bolivariana, que, bueno, mire, actualmente, bueno, más que nuestros generales y nuestros oficiales están clarísimos, ¿no? Actualmente, el 80% de las unidades operativas de la Fuerza Armada se nutren de los milicianos y las milicianas. O sea, acabar con la milicia sería acabar con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y acabar con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sería acabar con nuestra historia, con nuestro derecho a existir como Estado, como nación, y sería atacar directamente ese sentimiento hermoso de sentirnos hijos del padre de la patria, Simón Bolívar, ¿verdad? Y nuestros libertadores, nada más y nada menos. Y fíjense, vamos a seguir escuchando a la señora esta, porque este es el plan del imperio, que le escribe el librito, eso se lo escribió, fue el imperio, y ya yo lo leí porque, bueno, tenía que leerlo para que sea aceptado, porque ellos pelean, en la oposición venezolana realmente, pelean para ver quién se lleva la bendición del imperio. Cuando ellos dejen de pelear por eso y de verdad vuelvan a sus ideales políticos, cualquiera que crea, pero no, todo es un negocio, todo es un billete, todo es complacer para ver quién administra los reales que le manda el imperio. Eso es todo. Y tanto es así que escuchemos a la señora hablando que va a privatizar todo. Ahora escuche bien. Si usted elimina, los militares que me están escuchando y que escuchan este programa, si eliminan la milicia, eliminan la Fuerza Armada. Entonces cuando privatizarían hasta la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿verdad? Con fuerzas armadas al servicio de los grupos oligárquicos. Escuchemos a la señora Machado. Yo lo he dicho por la calle del medio, algunos se horrorizan. Aquí hay que privatizar todo, montarnos en un plan de privatización masiva. En la vida no hay nada gratis. Alguien lo paga, siempre. Tiene que pagar siempre. Entonces, en la vida, privatizar todo. Entonces, ese es el plan, uno de los planes, que no es de ahorita, es un plan de hace tiempo, es acabar con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, bueno, que se fundamenta hoy en día en el principio de la unión cívico-militar, para entonces privatizar, o sea, tener ejércitos privados. Eso es lo que ellos quieren, ¿verdad? Tener un ejército privado a favor de la oligarquía, y aplicar, ¿verdad?, la destrucción del Estado, que uno de los que lo dice abiertamente, fíjese, ¿cuál ha sido la forma de dominación más usada por el imperio después de la Segunda Guerra Mundial? Colocar gobiernos títeres a donde le interesa adueñarse de sus recursos, ¿verdad? Y por eso utiliza la guerra cognitiva, ¿verdad? La guerra del cerebro. Primero se ganan los cerebros de las sociedades, ¿verdad?, a través de todas campañas propagandistas, las redes sociales, ¿verdad?, la dictadura de los algoritmos que están aquí, ¿verdad?, lo tenemos en el bolsillo y lo sacamos a cada rato y nos atacan para atacar nuestra identidad nacional y así adueñarse. ¿A través de qué? Bueno, de la manipulación de los grupos sociales para entonces colocar gobiernos títeres. Por eso que esta es una elección fundamental, porque lo que estamos defendiendo es nuestro derecho a existir como nación. Bueno, ya estamos terminando este programa, seguiremos analizando estos temas y otros temas más en el próximo programa, el próximo martes, ¿verdad? Nos vemos pues aquí por Radio Nacional de Venezuela.